Perfecto. Entonces, tenemos al motociclista. Dice que es un motociclista y vum, 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 vum. Intenta cubrir la distancia de 100 metros. 100. En el menor tiempo posible. ¿Ya? Para tal acción, el motociclista sabe que la máxima aceleración que tiene su moto vum, vum, es de más 5 metros por segundo al cuadrado. Más positivo, va a acelerar con el motor. Como también por los frenos, para detenerse, tiene una desaceleración máxima que va a ocupar para frenar de menos 6 metros por segundo al cuadrado. O sea, el motor acelera muy bien con 5, pero tenemos unos buenos frenos de disco seguramente. Bueno, ¿cuál es el tiempo? Dice en el ejercicio, ¿cuál es el tiempo? Eso, muy bien. Ahora sí, ¿cuál es el tiempo? Esto más vamos a ponerle acentito, listo. Para llegar, que lleva recorrer la distancia de 100 metros, si parte de reposo, así, en sus marcas, listos, fuera. Y llegando a los 100 metros, al final de los 100 metros, debe detenerse. Entonces, el motociclista dice que tiene que cubrir, hasta aquí más o menos vamos a graficar, una distancia de 100 metros. ¿Ok? Entonces, desde acá hasta acá, 100 metritos. Vamos a poner 100 metritos. Listo. Entonces, tenemos que cubrir esa distancia de 100 metros acelerando y desacelerando. Entonces, vamos a dibujar, obviamente, el motociclista con sus 0 metros por segundo desde el reposo. Y cuando llegue acá a cubrir los 100 metros, tiene que llegar con velocidad de 0 metros por segundo, ¿no? Entonces, parte con 0 y llega con 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué les da a pensar? Él va a empezar a acelerar hasta aquí más o menos y va a llegar a obtener acá una velocidad máxima. Así, en una llanta incluso te lo voy a graficar, mira. Entonces, aquí va a llegar a obtener una velocidad máxima por la aceleración que tiene. Llega hasta acá y a partir de ahí tiene que saber medir la distancia él para que pueda frenar y llegar a detenerse. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar en dos partes, ¿ya? Esto lo voy a bajar hasta acá y miren, voy a copiar nuevamente este gráfico y le voy a decir, hasta aquí has acelerado, ¿no? La aceleración positiva también, miren, le vamos a poner aquí más aceleración, hasta aquí más aceleración. Desde esa parte, para terminar todo, acá tiene que desacelerar. Un poquito más abajo esto. Ahí. Acá tiene que desacelerar. O sea que su aceleración va a ser negativa. Y cuando llegue acá, lo vamos a dibujar en la misma recta. Ahí siento. Cuando llegue al final, tiene que detenerse. Entonces, son dos tramos. El primer tramo que tú tienes ahí, el primer tramo es de velocidad ascendente, va a crecer más, positivo. Y el segundo tramo es de frenado. Él tiene que ser capaz de medir la distancia que puede acelerar. Y cuando llega a su máxima velocidad, empezar a frenar, porque si no, no va a llegar a hacer. Y se va a pasar los 100 metros. Tiene que cubrir los 100 metros de forma correcta, ¿no? Como dice el ejercicio, como la condición lo dice. Bueno, entonces aquí le vamos a poner su trayectoria. La gráfica ahorita, se han visto, es muy, muy importante. Listo, muy bien. Entonces aquí tenemos los dos tramos. Seguramente el primer tramo lo va a recorrer con un tiempo T1 y el segundo tramo con un tiempo T2. Son dos tiempos.
No podemos ponerle el mismo tiempo a ambos porque no tienen la misma aceleración. En uno es positivo más 5, aquí está, más 5. Y en el otro es negativo menos 6. Son diferentes valores y diferentes signos, o sea, nos van a salir diferentes tiempos. Ahora, ¿cómo hacemos el ejercicio? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a hacerlo más chiquitita esta gráfica para que no nos ocupe mucho espacio. Ahí sí, está perfecto. Bueno, tenemos dos tramos entonces. Vamos a empezar con eso, ¿ok? Tenemos el tramo 1. En este tramo 1 tenemos aceleración positiva, ¿ok? Y tenemos el tramo 2, aceleración negativa. Listo, ya está. Ahí te vas a dar cuenta. Mira, esto más voy a hacer para que te des cuenta. Fíjate, con azul voy a tachar el tramo 1, ¿ok? Con azul. Y con verde voy a tachar el tramo 2, para que te des cuenta, ¿ok? El tramo 1 entonces, con azul. ¿Dónde está el azul? Azul, listo. El tramo 1 tiene una velocidad inicial y una velocidad final, la cual me va a servir para reemplazar en esta ecuación. Esta es la ecuación que me va a permitir realizar el ejercicio. Y la misma voy a utilizar en el tramo 2. Entonces, como voy a utilizar esta ecuación donde tengo distancia, tendría que graficar las distancias de los dos tramos. Entonces, voy a bajar esto un poquito más, y voy a graficar la distancia para el primer auto que ves arriba y para el segundo. Entonces, ahí está su distancia, estos 100 metros también lo vamos a bajar. Ahí, suficiente. Entonces, con azul para el primer tramo, mira, esta sería su distancia. Le vamos a llamar D1. D1. Y con verde sería la distancia D2. Ahí está. Distancia 2. Listo. Tenemos las dos distancias. Ahora, reemplacemos acá. Velocidad final. ¿Dónde termina el azul? La primera cruz es con velocidad 0 y la segunda cruz es con velocidad máxima. O sea que la velocidad final va a ser velocidad máxima al cuadrado. La velocidad inicial va a ser 0, ya tenemos, va a partir del reposo. La aceleración, ¿cuánto es la aceleración positiva? Más 5, con 5 va a acelerar por la distancia 1 que tiene que recorrer. Listo. Copiamos nuevamente, velocidad máxima al cuadrado, va a ser el 0, ya no copiamos, se elimina, 2 por 5, 10, distancia 1. Listo. No podemos hacer más, tenemos dos incógnitas, ahí nomás. Lo mismo hacemos con el otro móvil, fíjense. Ahora, en verde, ¿dónde empieza? ¿Cuál es la primera cruz? Acá, ahí empieza. Y se mueve, recorre hasta aquí. Entonces, la velocidad final del verde es 0. 0. ¿Ve? En 0 termina, llega a detenerse. ¿Y con cuánto empieza? Ah, con la velocidad máxima, con la que ha venido, ¿no? O sea, acelera, llega a la velocidad máxima y empieza a desacelerar desde ese valor. Más 2, aceleración. Ahora, acá es negativo. ¿Y cuánto es su valor? Es menos 6. Por la distancia 2. Simplificamos, 0 nomás. P máximo copiamos. Menos 12, distancia 2. Y para que sea positivo, lo pasaremos al otro lado. 12, distancia 2. Es igual a B max al cuadrado. Listo. Tenemos dos ecuaciones favoritas y las dos ecuaciones necesitan tanto la distancia como la velocidad máxima. ¿Cómo hacemos el ejercicio? De la gráfica que tú ves acá, de la gráfica, podemos sacar un dato gráfico. ¿Te acuerdas en MRU que usamos mucho el tema del dato gráfico? ¿Cómo sacamos un dato de acá? Si te das cuenta, tenemos las dos distancias. Tenemos acá las dos distancias. Y entre las dos distancias, ¿cuánto están sumando? Distancia 1 más distancia 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta parte más esta parte? Son los 100 metros. Obviamente, entre las dos distancias tiene que recorrer los 100 metros.
Por eso él tiene que saber medir hasta dónde va a acelerar, porque no se puede pasar. Allá. Entonces, distancia 1 más distancia 2, 100 metritos. Bueno, listo. ¿Qué tal si esas dos distancias las reemplazo ahí arriba en esta ecuación que tenemos? ¿Lo puedo reemplazar? Tendría que despejar, me voy a tomar el trabajo de despejar de cada una de estas ecuaciones la distancia. Entonces, B máximo, acá, al cuadrado sobre 10. Distancia D1. Y el verde, lo voy a hacer aquí al ladito, distancia 2 sería B máximo al cuadrado sobre 12. ¿Ven? Entonces, mira, lo voy a llevar allá. Esta distancia, que es B máximo al cuadrado sobre 10, la voy a reemplazar aquí, distancia 1. Y esta otra, B máximo al cuadrado sobre 12, que es la distancia 2, lo voy a reemplazar aquí. Entonces, reemplazando con su mismo colorcito, para que no te pierdas, distancia 1 con azul, B máximo al cuadrado sobre 10, más distancia 2, que sería distancia 2, aquí está con verdecito, B máximo al cuadrado sobre 12, ¿no? Ahí está, debajo de la distancia 2, su reemplace, debajo de la distancia 1, su reemplace, igual a 100. Listo. ¿Te das cuenta de que esta ecuación solo tiene una incógnita? Esta ecuación de acá solo tiene una incógnita. Es B máximo. Tú puedes despejar de esta ecuación de aquí arriba B máximo. Ya vas a tener un dato. Fíjate que no estoy encontrando aún el tiempo. No he encontrado el tiempo. Es lo que me pide, ¿no? El tiempo que va a tardar. Pero para eso necesito esta velocidad máxima. Sin esto no voy a poder encontrar. Entonces, vamos a sacar común denominador. Miren, para sacar el común denominador puedo multiplicar 10 por 12, 120 entre 10, va a ser 12, B máximo al cuadrado, más 120 entre 12, 10, B máximo también al cuadrado. Y eso va a ser igual a 100. ¿Listo? Acá voy a multiplicar, voy a sumar, los dos son igualitos y me va a salir 22 B máximo al cuadrado igual a 120, sube a multiplicar al otro lado y se hacen 12.000, ¿no? Listo, 22 vas a dividir, entonces acá 545,45, ¿no? Sacamos raíz a esto, a un lado y al otro, y vamos a tener la velocidad máxima igual a ¿cuánto? 23,35 redondeado, metros por segundo. Listo. Ya tenemos el dato de la velocidad máxima. Con este dato, guaguitas, encontramos lo que quieran. Lo que quieran encontramos. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide encontrar el tiempo. Entonces, voy a copiar todo esto a una nueva hoja. Vmax, con el que ha llegado acá, es 23.35 metros por segundo. Y es el mismo con el que va a empezar a frenar. Lo voy a poner abajo. Arriba ha sido impulsado por una aceleración positiva, más aceleración, y abajo empieza a frenar. Entonces abajo se ve la aceleración que está en sentido contrario y con la cual va a llegar a ser, ¿no? Para encontrar el tiempo, bobitas, tú tienes que ver el tema de tus ecuaciones, ¿ya? ¿Cuántas ecuaciones conocemos hasta ahora? Se las voy a anotar, fíjense, esa es la parte más interesante, en la que estaba guardando justamente para este momento. Esa es nuestra primera ecuación, ¿no? Es nuestra primera ecuación significativa. Después hemos aprendido esta otra ecuación y gracias a esas dos ecuaciones ustedes han hecho una simulación con Jamboard. Han simulado el ejercicio, el movimiento del cuerpo. Y en el video que les he enviado tienen una tercera ecuación, que es esta de acá. Listo. Esta tercera ecuación, bobitas, que he utilizado acá, esta tercera ecuación, salen de la unión de esta. Mire, acá. De esta más esta.
cuando tú unes estas dos ecuaciones, las unes, obtienes esta cuarta ecuación. Esta cuarta ecuación se obtiene a partir de la unión de las dos principales ecuaciones que yo te he enseñado. Entonces, acá tienes 3. Bueno, ¿cómo se trabaja con las 3 ecuaciones? ¿Cómo se trabaja? Muy fácil. Miren, quiero que vean el dato que tienen en común en las 3 ecuaciones. ¿Cuál es el dato en común? La velocidad inicial aparece en las 3 ecuaciones. Miren, en las 3 tienes velocidad inicial. ¿Qué más tienes en las 3 ecuaciones? La aceleración. Muy bien, ya has eliminado las magnitudes comunes. ¿Qué te ha quedado de la primera ecuación? ¿Qué te ha quedado? Te ha quedado la velocidad final, y el tiempo. ¿Qué te ha quedado de la segunda ecuación? Te ha quedado la distancia y el tiempo. ¿Y qué te ha quedado de la tercera ecuación? Te ha quedado velocidad final y distancia. Ahora, date cuenta, esas magnitudes en amarillo que tú ves ahí son las magnitudes que te van a ayudar a decidir qué ecuación utilizar. ¿Qué te pide el ejercicio? Te pide el tiempo. El tiempo. Aquí está. Vamos a borrar esos 2 círculos y vamos a predominar el tiempo. Mira, el tiempo te pide encontrar. Y el tiempo te aparece acá y acá. ¿Qué ecuación te sirve de las 2 para encontrar el tiempo? La primera, tienes velocidad final. Hace rato no tenías la velocidad final. No había V máximo. No tenías manacancho. Y tampoco tienes las distancias. De 1 y de 2 tampoco lo tienes. Entonces, sí o sí era necesario encontrar o la velocidad o la distancia primero, antes de encontrar el tiempo. Entonces, tú te das cuenta acá qué ecuación utilizar dependiendo los datos. Si tú tienes tiempo y quieres encontrar velocidad final, la primera ecuación, esta te va a servir. La primera, velocidad y tiempo. Si tú quieres encontrar distancia y tienes tiempo, entonces esta otra ya te. ¿Viste? Y si no tienes tiempo, no hay el dato del tiempo, te falta T, entonces utilizas esta tercera ecuación que no tiene tiempo. Con esa vas a poder encontrar o velocidad final o distancia. ¿Viste? Tienes 3 ecuaciones para usar. La primera, velocidad final y tiempo. La segunda, distancia y tiempo. Y la tercera, velocidad final y distancia. Entonces, ¿qué hemos hecho en el primer análisis? Hemos encontrado la velocidad final, aquí está, 23.35. ¿Gracias a qué? Gracias a un dato gráfico, la suma de las distancias, y la ecuación que no tiene tiempo, porque no tengo ese dato. Quiero encontrar el tiempo, pero necesito primero la velocidad. Entonces, he encontrado la velocidad, y gracias a la velocidad ya he reemplazado en mi gráfica. Ahora voy a trabajar nuevamente por tramos. Mira, tramo 1. En el tramo 1 voy a utilizar ya tengo las velocidades y quiero encontrar tiempo. ¿Cuál de las 3 ecuaciones? Velocidad y tiempo, la primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, final del azul, 23.35. Inicial del azul, ¿con cuánto empieza? Con 0. La aceleración positiva, aquí la tenemos, 5, por el tiempo sub 1, que es la incógnita para encontrar. Entonces acá copio el 23.35, 5T1, el 5 vamos a dividir, ¿cuánto es 23.35? Entre 5, 4.67 segunditos de tiempo 1. Y con el color verde voy a hacer el tramo 2, tramo 2, ahí tenemos la misma ecuación, voy a encontrar el tiempo con las velocidades, ¿no ven? Entonces, final, ¿dónde acaba el coche? Acá, segunda cruz con 0 de velocidad, se detiene, ¿te acuerdas? Se detiene, eso te decía el ejercicio, lógicamente tienes que anotarlo. Velocidad inicial, 23, con esa velocidad máxima comienza a frenar todo.
más la desaceleración que la tenemos acá como menos 6. Me da el ejercicio. Menos 6 por su tiempo T2. Entonces 0 es 23. Copiamos. Esto también copiamos. Este pasa con positivo. Al otro lado, 23.35. El 6 baja a dividir. ¿Y cuánto es la división? 23.35 entre 6. Listo. Ya tengo todo el tiempo. Entonces, tiempo total es igual a tiempo 1 más tiempo 2, ¿no? De todo el recorrido. Tiempo total, entonces, acá es igual. T1, 4.67. Más T2, 3.89. ¿Cuánto sería en total? Segunditos. Listo. Entonces, este es el tiempo que tarda en recorrer.